¿Qué es lo que detectan cada uno de los test? La prueba PCR, los test de anticuerpos, los test de antígenos y ¿por qué hay tanta controversia con los nuevos test rápidos de antígenos? Para entender todo esto de forma muy divulgativa os lo voy a explicar con mi modelo del coronavirus. Lo que tiene dentro del coronavirus, esto rosa, es el material genético. Estas bolitas verdes representan unas proteínas que también se llaman antígenos. Los antígenos son las llaves que utiliza el virus para entrar en nuestras células. Una vez dentro de nuestras células, el virus utiliza toda la maquinaria de la célula para fabricar copias de sí mismo. Y el manual de instrucciones para fabricar copias del virus está en este material genético. Estos antígenos son los que ponen en alerta al sistema inmunitario de que algo raro está pasando. Entonces el sistema inmunitario empieza a defenderse. Al principio pues manda una respuesta más inespecífica, por ejemplo linfocitos T, que seguro que os suenan, y luego más específica a través de anticuerpos. Los anticuerpos son soldados para defenderse del virus. Estos anticuerpos se acoplan perfectamente a los antígenos y entonces dejan marcado el virus para su destrucción. ¿Qué miden los diferentes tipos de test? Los test de anticuerpos miden anticuerpos. Además hay diferentes tipos de anticuerpos que se van produciendo a medida que evoluciona la enfermedad. Por eso nos puede dar una medida de en qué momento, en qué fase estamos de la enfermedad o si ya la hemos tenido en el pasado. Eso es lo que mide un test de anticuerpos y se llaman test serológicos porque la muestra que utilizamos es una muestra de sangre, que es donde están los anticuerpos. Para medir si tenemos el virus o no todavía dentro del cuerpo o acaba de entrar dentro del cuerpo, necesitamos otros dos tipos de test. Podemos medir dos piezas clave, o detectar si hay material genético o detectar si hay antígenos. La prueba que detecta el material genético es la prueba PCR. La prueba PCR es el gold estándar, es decir, la prueba que todas las autoridades sanitarias dicen que es la más robusta, la más sensible, la mejor para detectar la presencia de virus en el cuerpo. Y además es muy sensible, con lo cual, aunque seas una persona asintomática, que normalmente los asintomáticos tienen menos carga viral, menos cantidad de copias del virus en el organismo, una PCR es capaz de detectarlo. Por eso pueden detectar que tú tienes virus en el cuerpo, aunque no hayas desarrollado síntomas de la enfermedad. Lo que no te va a decir es si tienes más o menos capacidad de infectar a los demás, pero por lo menos ya te dice, tienes el virus en tu cuerpo, cuidado, aíslate. ¿Qué otra parte del virus podemos medir? Los antígenos. Para eso sirven los test de antígenos. Los nuevos test rápidos de antígenos miden si tenemos esto de aquí, pero de momento, ¿qué es lo que sabemos? Que funcionan muy bien, tienen muy buena sensibilidad. ¿Para cuándo? Para cuando tenemos síntomas. En esa franja de esos días, en esa ventana de esos días en los que tienes síntomas, es cuando da una sensibilidad, una eficacia que es comparable a la PCR. Por lo tanto, una persona con síntomas que tenga dudas de si esos síntomas son de coronavirus, o sea, de COVID-19 o de otra cosa, ¿no? Un resfriado, una gripe, cualquier otra infección vírica, se puede hacer un test de antígenos. Si le da positivo, dices, estos síntomas son de COVID-19, porque tengo el coronavirus metido en el cuerpo, porque he detectado estos antígenos. ¿Qué ocurre si tú eres asintomático? Pues si eres asintomático normalmente tienes menos cantidad de virus en el cuerpo. Entonces, de momento no tenemos suficiente evidencia científica ni suficientemente sólida, esa evidencia científica, como para decir cuál es la eficacia de los test de antígenos para personas asintomáticas o que tienen muy poca carga viral en su cuerpo. No lo sabemos. Es una cosa que se está estudiando, pero de momento son todos estudios preliminares. No tenemos suficiente evidencia científica. Por eso, las autoridades sanitarias, la OMS, la FDA, los CDC, dicen que test de antígenos, ok, se pueden usar, pero solo para personas con síntomas. Para personas asintomáticas o para hacer cribados, la técnica que se sigue recomendando es la de la PCR. Y de ahí toda esta controversia, con lo cual, de momento, las autoridades sanitarias son muy cautas en sus recomendaciones. A ver, sí que tienen ventajas los test de antígenos porque son muy rápidos, en 15 minutos tienes una prueba, con una PCR tardas 24 horas mínimo, son muy económicos, cuestan 5 euros más o menos, y una PCR más o menos unos 100 euros, entonces tienen ventajas e inconvenientes. Ambos, tanto la PCR como los test rápidos de antígenos, necesitan de profesionales sanitarios.
Son test rápidos, no confundir con test de autodiagnóstico. No existen test de autodiagnóstico para la COVID-19. Esto significa que los test no se pueden comprar en la farmacia, no se pueden comprar en internet y no son test para que te los hagas tú en tu casa como si fuera una prueba de embarazo. No. Los test de antígenos, de hecho, llevan un bastoncillo. El hisopo, hay que hacer un hisopo nasofaríngeo para sacar una muestra, igual que la PCR. O sea, que eso lo tiene que hacer un profesional sanitario. Aunque lo veamos como una tarjetita muy fácil de manejar, todos estos test de PCR, de antígenos, de anticuerpos, todos estos test de momento, sean rápidos o sean no tan rápidos, tienen que hacerlo profesionales sanitarios. No existen los test de autodiagnóstico. Y con esto espero haberlo dejado todo claro. Cuidaos, por favor.